Sintetizadores de frecuencia. Objetivos. Concepto de sintetizadores. Principio de funcionamiento. Tipos de sintetizadores y aplicaciones. Sintetizadores de frecuencia. Un sintetizador de frecuencia es un aparato que permite obtener un conjunto discreto de frecuencias a partir de una frecuencia de referencia, tratando de mantener estable dicha frecuencia. Los osciladores a cristal de cuarzo presentan una muy buena estabilidad en frecuencia, pero muy poca visibilidad de la misma. Por ejemplo, al momento de la modulación de frecuencia. Para tener buena estabilidad de frecuencia y también la posibilidad de tener saltos controlados, se desarrollaron los sintetizadores de frecuencia. Estos pueden ser uno o más osciladores conectados de forma conveniente. Mediante los sintetizadores de frecuencia podemos lograr síntesis de frecuencia directa e indirecta. En base a los principios de funcionamiento existen varios tipos de sintetizadores. Sintetizadores directos e indirectos. Sintetizadores directos. La frecuencia buscada se obtiene mediante operaciones aritméticas sobre la señal patrón. Es un método veloz, pues tarda aproximadamente un tiempo de 10 microsegundos. Los sintetizadores directos pueden realizarse de varias formas. Una de las más empleadas es mediante el uso de filtros, ya que los filtros adecuados eliminarán las frecuencias indeseadas. Sintetizador de Miller. Consiste en un circuito en el cual se multiplica la salida por un valor igual a n-1, siendo n un número por el cual es necesario dividir la señal patrón para obtener la señal deseada. En el siguiente ejemplo podemos observar que el ruido tiene una componente a 10 kHz, que al pasar dos veces por el multiplicador de n-1 igual a 3, produce una frecuencia de 90 kHz. Ahora, en la salida del mezclador se tiene una frecuencia de 100 kHz menos 90 kHz, dando 10 kHz, la cual conserva la misma estabilidad del patrón. Sintetizadores de filtro. Están conformados por un patrón de frecuencia O, seguido por un divisor de frecuencias y por un elemento no lineal que generará los armónicos de la señal dividida. Luego sigue una serie de filtros pasabanda, cada uno sintonizado sobre un armónico distinto, en modo de obtener a la salida las distintas frecuencias. Sintetizadores de tipo mixto. Este tipo de sintetizador es obtenido por sintetizador de Miller o con filtros, de forma que provee a la salida varios componentes frecuenciales de la misma frecuencia patrón de forma bastante estable, con un intervalo determinado. Sintetizadores indirectos. Están compuestos por un oscilador controlado por voltaje, VCO por sus siglas en inglés, el cual varía la frecuencia de la señal a su salida en función de una señal continua, que proviene de un detector de frecuencias, el cual proporciona una salida analógica que es función de la diferencia de frecuencias entre las señales aplicadas a sus entradas, o también se obtiene una señal analógica función del ángulo de fase entre las dos entradas. El principio de funcionamiento es el siguiente. Se quiere sintonizar el VCO en un valor de frecuencia múltiplo de la frecuencia de referencia. Para esto, se introduce un valor n en el divisor programable. Se obtiene a la salida una frecuencia que es igual, frecuencia del divisor igual a frecuencia de salida sobre n. Esta señal va a la entrada de un detector de frecuencia, donde se compara con la frecuencia de referencia, y cualquier variación en la frecuencia se determina y es usada para corregir la frecuencia del VCO. Al finalizar esta presentación, el estudiante debe tener una definición básica de qué es un sintetizador de frecuencia y comprender los principios de funcionamiento del mismo, mediante los distintos esquemas circuitales de los distintos tipos de sintetizador, así como tener una idea de los diferentes usos que se le pueden dar a estos equipos.